Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a confeccionar una funda para la tabla de planchar. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Hace unos meses renové todo mi taller. Si no viste el antes y el después, te dejaré un enlace en la pantalla final para que no pierdas detalle. Bueno, pues después de renovar todo el taller y de organizar por dentro mis armarios, etcétera, Lidia de la tienda Barcelona Fabrics me dijo: no puede ser, tu tabla de planchar es un horror, así que te voy a mandar unas telas para que hagas una funda nueva para que vaya a juego con todo tu taller renovado. Hoy hacemos esta funda de tabla de planchar que te voy a ir explicando paso a paso para que tú también puedas hacerla en casa. Todos los materiales los vas a encontrar debajo en la casilla de información del vídeo. Estos son los materiales que vamos a utilizar en este tutorial: una cinta métrica, hilo, tijeras, ya sean de este tipo o tijeras de costura, una tanca, alfileres. Esta tela tan bonita que estás viendo en la imagen es una tela 100% de algodón, y para cortarla, cúter rotatorio y base de corte. Bueno, y así de fea, así de manchada y así de vieja está la funda de mi tabla de planchar. Vamos a desechar esta tela y lo que sí vamos a aprovechar es la guata termorresistente que tiene debajo. Esto sí nos vamos a quedar con ello y vamos a cambiar solamente la tela. Aquí le he dado la vuelta a la tabla, la tengo sobre la mesa y voy a quitar la funda vieja, que está cogida, como ves, con un cordón elástico. Este mismo cordón también lo vamos a utilizar. Voy a ir sacando esta goma y la misma tela que acabamos de quitar nos va a servir de guía para hacer la nueva funda. Ya hemos quitado toda la goma, la voy a dejar aquí de lado y quería enseñarte esto por si a ti también te pasa. Esta es la punta de la tabla de planchar, la tela que acabamos de quitar, y tenemos aquí la tela completamente deformada. Esta es la zona que ha estado en la punta de la tabla de planchar y está deformada. Entonces, para que esto no nos despiste a la hora de cortar la nueva tela, lo que vamos a hacer es plancharla para que vuelva un poquito a su forma. No va a volver completamente, eso está claro, pero así al menos no nos despista. Voy a colocar la tela nueva en el suelo, encima de ella colocaré la tela de la funda vieja. Voy a sujetar con alfileres todo alrededor de la funda vieja y voy a cortar dejando un margen de costura aproximadamente de unos 2 centímetros. De esta manera tendremos bastante tela para poder hacer este doblez aquí adentro. Este doblez lo haremos de un ancho tal que nos permita introducir por aquí un imperdible, que será con el que pasemos la goma elástica. En concreto, este mide 2 centímetros. En la funda original hay un doblez doble, hay un primer doblez chiquitín aquí y luego este segundo. Pero lo que podemos hacer para ahorrarnos un poquito de trabajo es sobrehilar toda la parte del borde de la tela y luego hacer simplemente un dobladillo sencillo. Para calcular la tela que necesitas, mide el ancho de tu tabla de planchar. Las estándar suelen medir unos 30 centímetros, calcula unos 10 centímetros más a cada lado, o sea que necesitarías medio metro de tela, y luego el largo de la tabla de planchar te lo daría probablemente tu tela. El ancho de esta tela es 1,50 y es suficiente de sobra para la tabla de planchar que yo tengo, que es la estándar. Como ves, hemos colocado alfileres todo alrededor de la antigua funda. Tenemos debajo una base de corte, así que vamos a cortar con cúter dejando aproximadamente unos 2 centímetros de margen. Bueno, y para cortar la parte de la punta de la tabla de planchar, lo que he hecho, como ves, es colocar derecho contra derecho de la tela y he trazado aquí más o menos a ojo un semicírculo que he cortado con el cúter. El siguiente paso es irnos a la máquina de coser y todo este filo lo vamos a sobrehilar con el prensatelas para sobrehilados, y si no lo tienes también puedes hacer una puntada de zigzag todo alrededor. La otra opción es hacer un pequeño dobladillo como de medio centímetro aproximadamente y luego ya el siguiente de unos 2 centímetros. Puedes marcarlo con la plancha o bien sujetarlo con alfileres todo alrededor de la funda y pasar un pespunte muy cerquita del borde, como a 2 o 3 milímetros de este borde. Tendremos que dejar sin coser una zona de unos 4 o 5 centímetros, que será por donde metamos la goma y por donde luego la ajustemos cuando hayamos colocado la funda en la tabla de planchar. Aunque tomarás como guía la antigua funda de tu propia tabla de planchar, te cuento cuáles son las medidas de la mía por si te sirven de referencia. De ancho tenemos 50 centímetros y el largo total desde la zona redondeada de la punta
hasta la zona alta son 130 centímetros. Como puedes ver, en esta zona hemos redondeado las esquinas un poquito para que se adapte mejor a la forma de la tabla, mientras que en la zona de la punta de la tabla tenemos un semicírculo. Nos vamos ya a la máquina. Retiramos este prensatelas de la máquina y colocamos el prensatelas para sobrehilado. Ya te digo que si no lo tienes, puedes hacer simplemente una puntada de zigzag con el prensatelas que tienes puesto en la máquina, y con eso también serviría para evitar que la tela se deshilache antes de hacer el dobladillo por el que vamos a pasar el cordón elástico. Ya hemos dado esa puntada de sobrehilado todo alrededor de la tabla y ahora vamos a hacer un doblez de unos 2 centímetros aproximadamente, que podemos o bien marcar con la plancha o bien ir colocando alfileres todo alrededor de la funda. En la zona donde voy a dejar una parte sin coser el dobladillo va a ser la punta de la tabla de planchar. Así que aquí lo que hago es hacer el doblez y colocar un alfiler en este sentido para recordarme que por aquí no debo de coser. En las zonas curvas se nos dificulta un poquito, pero realmente no es nada. Pero vamos a hacer un pequeño doblez donde la tela nos vaya exigiendo, y con esto salvamos las zonas redondeadas. Nos vamos ya a la máquina a coser este dobladillo. Voy a utilizar una guía magnética que me va a ayudar a mantener el margen de costura exacto que necesito para este dobladillo. Lo colocamos sobre la placa de la aguja y de esta manera nos va guiando la tela. Te enseño las zonas curvas. Como ves, la tela nos iba pidiendo los pequeños dobleces que quedan así. Y la zona que hemos dejado sin coser está aquí, en la parte más redondeada de la tabla, al fondo, y son unos 4 centímetros por donde ahora vamos a meter la goma elástica. Tomamos la goma con un imperdible o con un pasacintas, mejor aún, y ahora con un poquito de paciencia lo vamos pasando por todo el recorrido de este pequeño dobladillo que hemos hecho en la funda de la tabla de planchar. En este canal tenemos una lista de reproducción de una serie de vídeos con proyectos sencillos de artículos que puedes hacer para tu taller de costura. Se incluyen cojines de sastre, pesas para patrones, pequeñas cestas organizadoras. Te voy a dejar un enlace en la pantalla final para que puedas verlos todos. Enlaces para comprar los materiales de este tutorial los encontrarás debajo en la casilla de información del vídeo, donde también habrá un enlace a nuestro blog para que puedas leer más detalles sobre este proyecto. Hemos terminado de pasar toda la cinta. Tomamos ahora los extremos y los metemos por la tanca. Hacemos un pequeño nudo en cada extremo para dejarlo bien asegurado, y la tanca nos servirá para adaptar la funda a la medida exacta de nuestra tabla. Repartimos bien todo el elástico y vamos a colocarla en su sitio. Tiramos ahora del elástico, ajustamos bien y deslizamos la tanca hasta donde lo necesitemos. Escondemos el elástico sobrante por debajo de la tabla y con esto tenemos acabada nuestra funda para la tabla de planchar. Yo creo que ajusta fenomenal gracias al cordón elástico y nos ha quedado realmente preciosa. Esta tela me parece ideal para este proyecto. Y ahora quería pedirte un favor. Si conoces algún truco para que pueda limpiar la suela de mi plancha, te agradeceré que me lo dejes debajo en comentarios. Sería una pena manchar esta preciosa funda nueva con la plancha tal y como la tengo ahora. Espero que te haya gustado el resultado, sobre todo a ti, Lidia. También que te haya sido útil y que te animes a hacer una nueva funda para tu tabla de planchar. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram en la cuenta @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.